אחד גדול בבקשה. Shalom Javerim, Baruch Hashem, comenzamos una nueva sección de estudio para explicar algunas mitzvot de la Torá. Vamos a basarnos en el orden que aparece en el contexto de la Parashá HaShavua y vamos a conversar con la mitzvah de Priya Urevia, la mitzvah de multiplicarse y fructificarse. Dice la Torá que Hashem ahí en Parashá Bereshit, en el capítulo 1, versículo 28, Vayivarech otam Elokim, Vayomer lahem Elokim, Pru Urbu. Dice la Torá que Hashem, cuando creó al hombre, los bendijo y les dijo: el Eterno, multiplicaos y fructificaos. Esta mitzvah, como mandamiento, recae sobre toda persona judía, sobre toda persona de Am Israel que ha aceptado la Torá, el yugo de las mitzvot, para poder conformarse a una vida en conformidad de la Torá. La mitzvah de la procreación, dice el Minhat Jinuj, básicamente cómo se cumple: produciendo hijos o teniendo hijos. Y el Minhat Jinuj presenta un análisis novedoso de esta mitzvah, explicando que hay una diferencia esencial entre esta mitzvah y las otras mitzvot de la Torá. Dice la halajá que si un idólatra ha engendrado hijos y luego se convierte al judaísmo, se considera que ha cumplido con la mitzvah de Priya Urevia, es decir, la procreación en virtud de los hijos existentes. Según algunos, esto se aplica solo si los hijos también se convierten, pero aún así, a pesar de contar con el hecho de que los produjo mientras era idólatra, como lo trae el Eben Haezer, el Shulchan Aruch, en el tomo Eben Haezer 1.7, y también Masechet Rosh Hashanah en la página 28 Amud Aleph, cabe la pregunta de cómo puede ser así. ¿Por qué? Porque antes de la conversión, el hombre estaba exento de esta mitzvah, ya que esta mitzvah solamente como mandamiento se aplica a Am Israel. Ahora, hay una regla que si uno realiza una mitzvah en un momento en que está exento, está patur, y después se convierte en obligación, es decir, está hayab, se debe llevar a cabo la mitzvah de nuevo, ya que un acto efectuado en un periodo de exención no cuenta con el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, si una persona sufre un ataque de locura y comió matzá en la primera noche de Pesaj o tomó un lulav en Sukkot y luego vuelve a recuperarse, debe comer matzá o tomar el lulav otra vez, porque en su estado de locura esta persona estaba exenta, como lo trae Masechet Rosh Hashanah en la página 28. En nuestro caso, ya que un idólatra no tiene como mitzvah dedicarse a la procreación, ¿cómo puede un converso haber cumplido con la mitzvah que se convirtió luego en obligación para él después de su conversión? Y todo esto a través de los hijos que engendró antes de su conversión. El Minhat Jinuj responde que la mitzvah de la procreación es fundamentalmente diferente de otras mitzvot, como la de matzá y la de lulav, porque en esos casos la mitzvah consiste en el acto de comer matzá o tomar un lulav. Una vez que el acto se ha completado, no queda nada de él. Por lo tanto, si uno realizó durante un periodo de exención, no hay ninguna base para que él dependa de lo que hizo durante un periodo subsecuente de la obligación. Sin embargo, en el caso de la procreación, la mitzvah es solo llevar a cabo el acto de producir hijos. Es más bien
tener hijos vivos. Esto es evidente a partir de la ley que si uno ha tenido hijos y estos mueren, no ha cumplido con la mitzvah, a menos que haya tenido sus propios hijos. Y la persona tiene la obligación de esforzarse por tener más hijos. Claramente, la mitzvah no se cumple mediante la sola producción de hijos, sino al tener descendencia cuyo linaje proviene directamente de la persona. En consecuencia, es comprensible por qué un converso puede cumplir con su obligación con los hijos nacidos de él, mientras que él era un idólatra, dado que los hijos están vivos después de su conversión y están genealógicamente atados a él. El cumplimiento de la mitzvah todavía existe. De este modo, cumple con su obligación no en virtud del acto que realizó mientras era un idólatra, sino en virtud de la descendencia que él todavía tiene al hacerse judío. Rabbi Moshe Feinstein, en Igrot Moshe, Eben Haezer 19.7, hace una observación relacionada, puesto que la ley es que si los hijos mueren, no ha cumplido con la mitzvah, se deduce de la misma mitzvah de la procreación sobre una persona la obligación no solo de producir hijos, sino también de criarlos y sostenerlos monetariamente, hasta que ellos mismos se puedan mantener con vida. Y Moshe Feinstein sugiere que esta es una parte integral de la obligación de la Torá que perdura hasta que los hijos sean capaces de valerse por sí mismos física y financieramente. Que el Eterno les bendiga. Shalom.